ingreso y elasticidad cruzada de la demanda. ¿Ve la pantalla? Sí. Ok, bien. Eh, en clase anterior analizamos lo que era la elasticidad precio, ¿verdad? Cuando la elasticidad es elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente elástica. Ahora vamos a ver lo que se refiere a, ya va, vamos a ver si está esto grabando. Ok, a lo que se refiere a la elasticidad de ingreso, que tiene que ver el comportamiento de la cantidad demandada cuando varía el ingreso. Aquí tenemos que trabajar con los bienes, se trabaja con signos. Y si la elasticidad de ingreso es la demanda, ¿verdad? Es el cambio porcentual de la cantidad demandada sobre el cambio porcentual del ingreso. Por lo tanto, o por lo general, la demanda de un bien aumentará cuando aumente la renta o el ingreso. Claro, cuando aumentan el sueldo, compramos más. Entonces, la demanda de un bien aumenta cuando aumenta el ingreso, aumenta el sueldo. Cuando aumenta el ingreso, algunos bienes se llevan una mayor proporción del presupuesto de los consumidores y otros bienes se llevan una menor proporción. También se puede decir que la elasticidad de ingreso de la demanda muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del ingreso y se representa con la letra EI. La gráfica que resulta de la relación se denomina curva de Engel. Es decir, que la elasticidad de ingreso también se denomina curva de Engel. Aquí vemos la fórmula. Del lado derecho, la elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del ingreso. Cuando hablamos de variación es la diferencia entre una cantidad inicial y una cantidad final y la diferencia entre un ingreso inicial y un ingreso final. Por lo tanto, el elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del ingreso. Y si analizamos a través de dos puntos, decimos que aquí es igual la variación porcentual de la cantidad demandada a la variación a la variación de la cantidad demandada sobre Q sub 1 más Q sub 2 entre 2 y la variación porcentual del ingreso es igual a la variación del ingreso sobre Y sub 1 más Y sub 2 entre 2. Tienen que aprenderse esta ecuación. Ahora bien, ¿a qué viene? Se refiere la elasticidad de ingreso. Cuando un bien es inferior, un bien inferior es aquel cuya elasticidad renta la demanda es negativa. Por lo tanto, cuando un bien es inferior, no hay, por lo general, no hay esa demanda, esa alta demanda. Por ejemplo, entre la mantequilla y la margarina, la gente compra quizás más mantequilla que margarina, porque la margarina es un bien inferior. Por lo tanto, un aumento en la renta de los consumidores provoca un descenso en la cantidad demandada de los bienes inferiores. Bien, quiere decir que cuando aumenta el ingreso, los bienes inferiores se consumen con menos cantidad. Ahora, un bien normal, la alimentación, el vestido, la vivienda. Un bien normal es aquel cuya elasticidad de la renta de la demanda es positiva. Quiere decir que a medida que aumenta la renta de los consumidores, esto provoca un aumento de la cantidad demandada de bienes. Por ejemplo, si nos suben el sueldo y el salario, compramos más comida, más recreación, quizás más ropa, más pantalones. ¿Ok? Ahora, ese bien normal se divide en bien normal de lujo y bien normal no de lujo. ¿Ok? Quiere decir que la elasticidad de la renta será mayor a 1 cuando se trata de un bien normal de lujo. Por lo tanto, un aumento de la renta de los consumidores provoca un aumento más que proporcional en la cantidad demandada de bienes. Es decir, que a medida que el ingreso aumenta, se consumen más bienes y servicios. Aquí está ingresando allí. No soy yo, sino que abrí en la computadora para poder, Ah, ok. ajá, para poderle verla en grande, porque en el teléfono se ve muy pequeño. Sí, bien. Ahora, también hay bien normal que no es de lujo. La elasticidad renta va a ser menor a 1. No quiere decir que sea negativo, sino que va a ser 0,8, 0,9, 0,7. Por lo tanto, un aumento en el ingreso de los consumidores provoca un aumento menos que proporcional en la cantidad demandada de los bienes. Quiere decir que cuando aumenta el ingreso, también va a aumentar la cantidad consumida, pero en menor proporción, a diferencia que si fuese un bien del normal de lujo,
verán que la electricidad sería 1 mayor que 1 y ahí sí se va a consumir más. En el lado derecho vemos la tabla, ¿verdad? Cuando la elasticidad a precio es perfectamente inelástica, su valor es menor que cero. Cuando es elástica, igual a cero. Y cuando es unitaria, menor que uno. ¿Ok? Y cuando es elástica, es igual a uno y perfectamente elástica, mayor que uno. Eso con respecto a la elasticidad. Ahora, cuando hay una variación en la cantidad, de un aumento en la renta, la perfectamente elástica va a disminuir, la inelástica no varía, la unitaria aumenta menos que proporcional, la elástica aumenta más que proporcional y la perfectamente elástica aumenta más que proporcional. Y aquí, cuando se refiere a tipos de bienes, si son bienes inferiores, estamos en presencia de una demanda perfectamente elástica. Si es un tipo de bien independiente, la demanda sería inelástica. Ahora, si es un bien normal, de lujo o no de lujo, estaría entre la demanda unitaria y la perfectamente elástica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿cómo hallamos esa elasticidad ingreso a la demanda? Y se muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del ingreso. La gráfica que resulta de esta relación se denomina curva de Engel. Entonces decimos que la elasticidad de ingreso es igual al cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual del ingreso. Aplicando la fórmula, decimos que la elasticidad ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del ingreso. Ahora, la variación porcentual de la cantidad es igual a Q1 menos Q2 entre Q1. Y la variación porcentual del ingreso sería 1 menos 1, 2 entre 1. Ajá. ¿Alguna duda? No, Ok. Aquí tenemos un gráfico, se trata de un bien inferior. ¿Ok? Porque fíjense que la variación porcentual del ingreso es menor que la variación porcentual de la cantidad. Entonces decimos, cuando el ingreso baja de 750 a 550, quiere decir que la cantidad demandada aumenta de 15 a 30. Entonces, aplicándolo la ecuación decimos que Q1, mira, que sería 15, ¿verdad? Q1 menos Q2, que sería 30, entre Q1, que sería 15, por 100, sobre 750, que sería ingreso 1, menos 550, que sería ingreso 2, ¿verdad? Entre 750, que sería ingreso 1, por 100. Esto nos va a dar 3,75. Ahora, si es menos 3,75, quiere decir que es un bien inferior. ¿Por qué? Porque es negativo. Caso contrario, cuando el ingreso sube de 550 a 750, la cantidad demandada disminuye de Q30 a Q15. Entonces, sustituyéndolo en la ecuación, nos da menos 1,375. Quiere decir que todavía nos sigue dando, pero una elasticidad de ingreso con un valor menor que 1. Y si un valor menor que 1, ¿verdad? Menor que 1, quiere decir que es un bien normal que no es de lujo. Bien, entonces decimos que el elasticidad de ingreso por medio de la demanda sería 15, ¿verdad? Entre 45 sobre 200 entre 1300. Nos da que la fórmula utilizada para calcular la elasticidad de ingreso de la demanda. Fíjense que todos los valores son negativos, por lo tanto va a ser un bien inferior. Aquí vamos a ver un ejercicio. Calcula la elasticidad de ingreso de la demanda cuando el ingreso pasa de 2000 a 3000. Entonces vemos que si el ingreso va de 1000 en 1000, la cantidad demandada va de 10 en 10. Entonces vemos que el ingreso pasa de 2000 a 3000. Por lo tanto, la cantidad demandada va a variar de 40 a 50. Aplicando la fórmula decimos que Y1 es 2000, Y2 3000, Q1 30 y Q2 40. Aplicamos la ecuación. Para eso porcentual de Q
va a ser igual a la variación porcentual de QD, que sería 10, la diferencia, entre Q1 más Q2, sería 30 más 40, entre 2. Entonces nos va a dar 10, aplicando la ecuación, que sería 10 por 2, 20, más 70, sería 10 entre 35. Y la variación porcentual del ingreso sería, variación del ingreso es igual a Y1, que sería 2000, ¿verdad? Más Y2, que sería 3000 entre 2. Aplicando la doble C, esto nos va a dar 1500 entre 2500. Total que, si esto lo reflejamos en esta ecuación, ¿verdad? Nos va a dar 0,71, por lo tanto es un bien de tipo normal. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la elasticidad de ingreso? No, ninguna. Ok. Ahora vamos a ver la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada se refiere a el precio de un bien con respecto a la cantidad demandada de otro bien. Por ejemplo, el precio de las manzanas contra el precio de la cantidad de peras, o el precio de los pantalones contra la cantidad de camisas. Por eso se llama cruzada, ¿verdad? Porque vamos a medir el precio de un bien con respecto a la cantidad demandada de otro bien. Entonces nos dice que la elasticidad precio cruzada de la demanda mide el grado de respuesta de las cantidades demandadas de un bien ante variaciones del precio de otros bienes relacionados con el bien en cuestión, como le decía anteriormente. Mide el grado de respuesta de las cantidades demandadas de un bien ante las variaciones del precio de otros bienes. Por lo tanto, estos bienes relacionados pueden ser bienes sustitutivos o bienes complementarios, a diferencia de la elasticidad de ingresos, que trabajamos con bienes normales y bienes de lujo o bienes independientes. En este caso, la elasticidad cruzada se trabaja con bienes sustitutivos y bienes complementarios. Ahora, ¿qué son los bienes sustitutivos? Aquellos que satisfacen la misma necesidad, por ejemplo, de alimentación, o de margarina y la mantequilla, de vestimenta, el pantalón y el short, o la bermuda, la camisa contra la camiseta, son bienes sustitutivos. Por lo tanto, podemos elegir entre perritos calientes o hamburguesa, u optar entre mantequilla y margarina. Ante una gran subida del precio de uno de ellos, tenemos la opción de sustituirlo por otro. Por lo tanto, sus demandas variarán en sentidos opuestos. Si aumenta la demanda de uno, disminuye la demanda del otro. Si aumenta la demanda de mantequilla, disminuye la demanda de margarina. Si aumenta la demanda de azúcar, disminuye la demanda de panela, y así sucesivamente. Ahora, los otros son los bienes complementarios. Como su palabra lo indica, ellos se complementan entre sí. Por ejemplo, la leche con el azúcar, la leche con el café, el pantalón con la camisa, el cuaderno con el lápiz. Son bienes que se consumen simultáneamente o conjuntamente, ya que el consumo de uno requiere necesariamente el uso del otro. Por ejemplo, el coche con la gasolina, como le decía anteriormente, el café con la leche, el pan y la mantequilla. Por lo tanto, sus demandas variarán en el mismo sentido. Si aumenta la demanda de uno, aumentará la demanda del otro. A diferencia de la elasticidad de ingreso, que mientras aumentaba la demanda de uno, la demanda del otro disminuía. Ahora bien, vamos a ver con qué tipo de bienes trabaja la elasticidad cruzada. Los bienes sustitutivos mostrarán una elasticidad cruzada positiva. Quiere decir que cuando estemos en presencia de bienes sustitutivos, la demanda será con signo positivo. Una subida del precio de la mantequilla hará que los consumidores prefieran comprar más margarina, aumentando la cantidad demandada. Por lo tanto, el aumento del precio de un bien provoca también el aumento de la cantidad demandada de bien sustituto. Las variaciones en el precio de un bien y la cantidad demandada de bien sustituto tienen el mismo signo, por lo tanto su elasticidad cruzada será positiva. En el caso de los bienes complementarios, mostrará una elasticidad cruzada negativa, todo lo contrario. Por ejemplo, el coche y la gasolina son bienes complementarios, se consumen conjuntamente. El consumo de uno requiere el consumo del otro. Si baja el precio de los coches, aumentará su demanda y se producirá obviamente un incremento en la demanda del otro bien, o sea, de la gasolina. Por lo tanto, las variaciones en el precio de un bien y la cantidad demandada del otro bien complementario tienen signos opuestos. Es decir, que la elasticidad cruzada, cuando son bienes complementarios, va a ser negativa o menor que cero. Y finalmente, los bienes independientes mostraban una elasticidad cruzada. ¿Qué? Un segundito, un segundito.
Un momentico, Cali, ya va. Ya vengo, Cali. Hola, Sara. No está. Ok, Karen. Michelle, seguimos. Y los bienes independientes, ¿verdad? Mostraba una elasticidad cruzada nula. ¿Por qué? Como la palabra dice, son independientes. Son aquellos que no tienen ningún tipo de relación entre sí. Denominados bienes independientes, obviamente estos bienes no tienen elasticidad cruzada, ya que las variaciones del precio de un bien y la cantidad demandada del otro son independientes y la elasticidad cruzada será nula o será cero. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda se refiere a los bienes sustitutivos, complementarios e independientes. ¿Alguna duda? Aquí tenemos, ¿verdad?, la ecuación de cómo se trabaja con la elasticidad cruzada. Como le decía anteriormente, la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien con respecto a la variación porcentual del precio del otro bien. Si son bienes complementarios perfectos, la elasticidad cruzada será menos 1. Si son bienes complementarios, será menos 0, menor a 0. Si son independientes, igual a 0. Si son sustitutivos, igual mayor a 0. Y si son sustitutivos perfectos, va a ser igual a 1. ¿Está poniendo atención a la clase? ¿O se me fue? Bueno, seguimos. Aquí en un ejercicio de elasticidad cruzada. En un ejercicio de elasticidad cruzada. Y si la elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la demanda de un bien A ante el cambio en el precio de un bien sustituto o un complementario en bien B. Esta elasticidad es positiva para bienes sustitutivos y negativa para bienes complementarios. Decimos que la elasticidad cruzada va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad del bien A entre la variación porcentual del precio del bien B. Por lo tanto, Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 sobre P2 menos P1 entre P2 más P1. Un ejemplo de bienes complementarios. Dice, un incremento en el precio de la gasolina de 290 a 400 ha ocasionado una disminución de la demanda de autos de 600 a $500 por mes. Allí la elasticidad cruzada es menos 0,6, aplicándole la fórmula. Y si son bienes sustitutos, en el caso del precio de la soya disminuye de 700 a 5.000 y en consecuencia la demanda de maíz se reduce de 6.000 a 3.000. Fíjense que la elasticidad cruzada es 2. Entonces eso no determina su signo, el tipo de bienes. Dada la siguiente información para los bienes A y Z, fíjense que tenemos los precios, cantidad, precio, cantidad, ¿verdad? Para cada uno dice, calcula la elasticidad cruzada de Z con respecto al bien Z. Aquí debe ser A. Y clasifica los bienes de acuerdo al valor de elasticidad. Aplicando la ecuación, decimos la elasticidad cruzada de Z en A es igual a la variación de la cantidad de Z sobre la variación de A por el precio de A entre la cantidad de Z. Entonces, la variación de la cantidad de Z será el valor final menos el valor inicial. Sería 10, ¿verdad? Menos 15. El valor final menos el valor inicial. A ver, valor final es 10. Menos 15. No, aquí es 20, perdón, aquí es 20. Vamos a hacer la corrección de una vez. Aquí es 20. 20 menos 15. Igual a 5. 20 menos 15. Cantidad, valor final. Perdón, 15 menos 20 es 15. 15 menos 20. Ahora sí. 15 menos 20 sería valor final 15, valor inicial 20. Me da menos 5. Y el valor final menos valor inicial 3,
menos 4 me da menos 1. El precio del valor inicial sería 4 y la cantidad, el valor final de la cantidad, el precio inicial sería 4 y la cantidad Z sería 20. En este caso, cantidad inicial. Aquí es valor inicial. Valor inicial. Entonces, el valor inicial del precio de A sería 4 y la cantidad inicial sería 20. Entonces, si la elasticidad cruzada de Z es igual a menos 5 entre menos 1 por 4, ¿verdad? Por 4 entre QZ, que sería 20. Esto nos va a dar 1. Por lo tanto, decimos que los bienes Z ya son sustitutivos por ser coeficiente positivo. Cruzada de A con respecto, aquí es A con respecto a Z. Aquí no es un error. Se me fue. Ya se me fue la muchacha. Ya. Calcule el cruzada. Voy a insertar un cuadro. No, no me fui, Inge, sino que solo puedo hablar desde el teléfono y se me desconectó el teléfono. Ah, ok. No, no, Vamos a hacer sí, una ahora corrección aquí. estaba moneando, sí. Calcule la elasticidad cruzada que A con respecto a Z y determine el tipo de bien. Así, el tipo de bien. Ok. De A con respecto a Z, determina el tipo de bien. Sustituyendo sería menos 5, menos 5, valor final de la cantidad de Z sobre el precio final de A, entre 4, que sería el precio inicial de A, entre 20, que es el valor inicial de A, eso nos da 1. Por lo tanto, como es positivo, los bienes A y Z son sustitutivos porque el coeficiente es positivo. Aquí le hice una corrección, es calcule la elasticidad cruzada de A en Z y determine el tipo de bien. Ajá. ¿Tiene alguna duda? No, ninguna. Ok. Bueno, ya con esto terminamos la elasticidad. Entonces la semana que viene quedaría revisar algunos ejercicios para, toma, yo te lo voy a subir a esta clase y ahí tienen que ver los videos. Entonces la semana que viene vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? De análisis. ¿Oyó? Sí, Inge. Ok. Bueno, entonces vea los videos y la semana que viene entonces le explico los ejercicios de elasticidad de ingreso y de elasticidad cruzada de la demanda. ¿Oyó? Listo. Bueno, hasta luego pues. Muchas gracias. Hasta luego. Ok.